Hola, ¿qué tal allá en casa? Y bienvenidos a un cafecito en confianza. En esta ocasión me hicieron una invitación muy especial para ser la entrevistadora. Le mandamos muchos saludos por allá a Cari que está en casa y que deseamos que se mejore. Y bueno, quien nos está sintonizando ya en este momento, quiero platicarles que el día de hoy el cafecito en confianza es con una persona que tiene una trayectoria bien interesante porque ha estado en academia, en la parte de jueceo y en la parte también ejecutiva. Ahorita les voy a leer un poquito acerca de su currículum y el día de hoy tenemos como tema el home office y o el trabajo desde casa o teletrabajo, que es también así como lo llaman, y todas las implicaciones legales. Así que si tú estás trabajando desde casa y o tienes alguna persona que está trabajando desde casa y de pronto sientes que por ahí tu jefe está haciendo alguna cosa extraña o que no lo entiendes, es momento de que despejes tus dudas, así que recuerda que estamos interactuando contigo también a partir de redes sociales. Comparte este live y déjanos los comentarios porque tenemos a un experto del día de hoy que te puede ayudar a despejar estas dudas. Y bueno, quiero presentar, me acompaña el día de hoy el doctor Luis Alberto Telles Pulido. Él es doctor en Derecho por el Centro de Investigación y Desarrollo del Estado de Michoacán. También es maestro en Juicio de Amparo por la Universidad del Valle de Atemajac. Y cuenta con diferentes especialidades, entre las cuales tiene una especialidad en Derechos Humanos Laborales y Derecho Transnacional del Trabajo en la Universidad de Castilla-La Mancha en Toledo, España. Y también es catedrático de la Universidad Michoacana y catedrático de la Universidad del Valle de Atemajac, plantel Querétaro, La Piedad y Uruapan. Además, es actualmente presidente de la Junta Especial número 1 de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje y bueno, anteriormente también ha sido juez, así que vamos a tener una perspectiva académica, ejecutiva y bueno, también desde la perspectiva de la Junta Local de Conciliación, que bueno, es quien finalmente resuelve muchos de estos asuntos. Pero bueno, me da mucho gusto saludarte. Voy a decirle Luis, voy a quitarle el doctor, sí, claro, porque estamos en confianza. Muchísimas gracias por acompañarnos en un cafecito en gracias confianza. A ustedes por la invitación. Que le invitamos al café, no crean que no haya en casa, pero él dice que toma té. Agua, está haciendo mucho Agua, calor. hoy agua, exactamente. Bueno, entramos de lleno a este tema. ¿Qué es como tal el home office? ¿Y por qué? Bueno, a lo mejor le decimos home office porque como que fue el nombre de redes sociales, pero ¿qué otro, cómo lo suelen llamar a lo mejor? O si está bien decirle trabajo desde casa. Bueno, la teoría básicamente lo ha nombrado como teletrabajo. El home office, sí, como tú lo acabas de mencionar, por el tema de la pandemia, del COVID y demás, pues ha tomado mucho impulso porque, bueno, pues luego la lengua inglesa es la que va generando algunos conceptos. Claro. Bueno, y como tal, hablamos de pandemia, es decir, nos agarró a todos como en curva, nos tocó irnos a la casa a trabajar. Sin embargo, una de las primeras preguntas que hay es como si el patrón puede obligarte a desarrollar trabajo desde tu casa. Bueno, pues es una pregunta compleja de responder porque la respuesta es sí y no. La respuesta es no, porque no puede alterar la relación de trabajo, no puede obligarte a que trabajes desde casa, pero a su vez creo que es conveniente para ambas partes que se realice ese trabajo, porque si no el patrón tendría que aplicar lo que establece la ley. No hay muchas reglas, no hay muchas disposiciones legales, porque pues el tema de la pandemia se dio sin previo aviso, de una manera muy espontánea, y pues la ley no estaba preparado para estos escenarios. Entonces, en estos casos, la ley contempla que cuando existe alguna emergencia sanitaria, el patrón está obligado a pagar el salario mínimo. En consecuencia, pues al trabajador, como va a tener una disminución de su salario, le conviene realizar su actividad desde casa, y eso sería pues como una simbiosis que ayuda al patrón a sacar el trabajo, pero también al trabajador a poder percibir sus honorarios de manera... Completamente. Y que creo que esto nos abre una siguiente pregunta muy interesante, porque además estamos en un punto donde podemos hacer como esa evaluación.
¿Qué ventajas y desventajas ves tú del trabajo desde casa? ¿Qué nos mostró la pandemia? Y bueno, tú que trabajas en derecho laboral, justamente, ¿qué ventajas y desventajas ves de este famoso home office? Híjole, pues como todo en la vida tiene pros y contras. Yo, por ejemplo, las ventajas que yo le veo a esta dinámica, pues es que nos podemos apoyar de la tecnología. Actualmente la tecnología pues nos brinda muchísimas facilidades para poder realizar nuestro trabajo y eso lo hace más eficiente, lo hace más rápido, pero quizás algún aspecto negativo que yo puedo advertir es que a la fecha todavía en nuestra legislación en México no existen reglas muy claras acerca del Claro. trabajo en casa. Totalmente. Y bueno, esta parte es interesante porque dentro de esta de las reglas, creo que una de las cosas que a veces nos podemos preguntar es si como tal el patrón, por ejemplo, dentro de este tema puede pedirle al trabajador un informe acerca de las actividades que realiza. Sí, por supuesto. Una vez que de mutuo consentimiento, tanto el trabajador como el patrón llegaron al consenso de realizar estas actividades desde casa, pues evidentemente ya se sujetan a esa dinámica y el patrón puede pedirle un informe de las actividades que está realizando el trabajador. De hecho, muchas empresas o muchas instituciones están adoptando ese sistema porque por lo visto creo que el tema de la pandemia no se va a resolver rápido. Sí, un poco. Y en este mismo sentido, digamos que a lo mejor las actividades pues suena lógico, ¿no? Porque al final del día pues estás desarrollando trabajo. Ajá. ¿Qué sucede con los horarios? Es decir, el patrón puede pedirte como horarios específicos, tienes que cumplir los mismos de oficina. ¿Qué sucedería en este caso? Bien, existen muchos tipos de trabajos. En este caso, si el trabajo consiste en realizar determinadas actividades, pues no tendría por qué pedirte un horario determinado. Pero si son trabajos que por su naturaleza impliquen una jornada de trabajo, digamos, recibir llamadas telefónicas o contestar mensajes de las redes sociales, etcétera, pues lo tienes que hacer dentro de determinado tiempo, es decir, tiempo real. Y para eso el patrón te puede exigir que tú cumplas un horario Claro. estando en tu casa. Claro, que de pronto esta ha sido la parte más retadora de la pandemia, ¿no? Que justamente por el uso de los dispositivos móviles y porque el trabajo se cruza mucho con utilizar diferentes plataformas de comunicación que a veces mezclan la parte personal, ¿no? Con la profesional, estos límites se desdibujan, ¿no? Acerca de ¿qué sucede? Por ejemplo, esta sería una buena pregunta. ¿Qué sucede si a lo mejor son las 11 de la noche y no es mi horario laboral, pero mi jefe me requiere realizar algo? ¿Cuál sería el límite o el criterio a aplicar aquí en este caso? Que el patrón tendría que pagar horas extras, como establece la ley. Después de tu jornada de trabajo, el patrón no te puede obligar a que realices actividades fuera de tu horario de trabajo. Claro, ok, es bueno ahí ir apuntando en este sentido. Otra pregunta que surge también es si este tema del home office va a afectar o puede afectar las vacaciones del empleado, justamente porque a lo mejor el patrón lo conciba como que estuvimos en casa, ¿no? No, de ninguna manera. No, bueno, y creo que todos lo hemos estado experimentando actualmente por el tema de la pandemia. Créanme que, pues que estar en casa no necesariamente son vacaciones, no estás Claro. relajado, estás atento a las disposiciones de los dispositivos, entonces definitivamente no. O sea, el patrón no puede tomarlo en cuenta como vacaciones y tendrías que gozar de tu periodo vacacional tal y como lo establece la ley. Ok, y otra pregunta también que a lo mejor puede ser muy confusa es, si tú trabajas desde casa, ¿cómo defines que ese lugar es un centro de trabajo y si a partir de que tu casa se convierte en centro de trabajo hay alguna obligación que el patrón tenga que tener para con la persona que trabaja con él? Sí, efectivamente, es una pregunta confusa y tiene una respuesta también confusa. En el sentido de que, pues, los tribunales, por ejemplo, la corte, pues aún no ha resuelto qué pasa con el domicilio particular del trabajador. Si es considerado, en este caso, cuando realiza acciones de teletrabajo o home office, si es considerado un centro de trabajo o no es un centro de trabajo. Entonces, aún no se ha pronunciado el tribunal acerca de esto, pero yo creo que no tendría que ser un centro de trabajo porque el centro de trabajo es virtual. Ujú. Entonces, de alguna forma,
los riesgos tendrían que ser generados a través de la utilización de las tecnologías y no tanto del espacio físico donde se encuentran las personas, porque pues recordemos que el trabajo es intangible, o sea, Claro. en este caso, cuando estamos hablando de trabajo en casa, estamos hablando de actividades que se pueden desarrollar. Si por ejemplo es un obrero cuya actividad es, no sé, ensamblar o costurar balones, pues evidentemente esto no lo puede hacer desde su casa con el home office, claro. o sea, a lo mejor, o de teletrabajo en este caso, tendría que ser con algún método alternativo donde se llevara el trabajo a su casa, pero es como una situación distinta a la del teletrabajo. Ok, esto es lo primero a tomar en cuenta, ¿no? Que si realizas trabajo desde casa, se presupone que la actividad que realizas la puedes hacer desde casa, y en ese sentido el centro de trabajo es más un contexto o una virtualidad que necesariamente un espacio físico. Así es. Lo cual nos lleva a otra pregunta bien interesante, que sería ¿qué sucede entonces en el caso de los gastos de luz e internet, que los está absorbiendo a lo mejor por su cuenta la persona que trabaja desde casa? Bien, pues en este caso hay dos hipótesis distintas, que fue lo que quizás me faltó precisar al inicio de la entrevista. Cuando hablamos de teletrabajo pueden darse dos supuestos, o trabajos home office pueden darse dos supuestos. El primero es que la relación de trabajo sea creada, sea consensada desde un inicio así. Es decir, yo desde que fui a pedir trabajo, el patrón me dio trabajo Claro. para desarrollarlo desde mi casa. Entonces, inicialmente la relación de trabajo inició así. Esa es una hipótesis. La otra es lo que actualmente está pasando con el tema de la pandemia y del coronavirus, donde las circunstancias obligan a que el patrón y el trabajador se adecuen a esa situación. Entonces tienen que trabajar desde casa porque la situación así les exige. Entonces son dos hipótesis distintas. Cuando estamos hablando de que desde un inicio la relación así se forma, así se establece, entonces en ese caso las reglas no pueden cambiar y tú estás aceptando que cuando estás en tu casa y que estás aceptando el trabajo desde casa, pues estás corriendo, digámoslo así, con los gastos de internet o de energía eléctrica, claro, que requieres para realizar tu trabajo, a menos que desde un inicio en el contrato de trabajo se especifique que el patrón va a pagar el internet o que te va a instalar cierto equipo, etcétera, etcétera. Claro. Entonces, esa es una hipótesis. Y la otra, que es la más recurrente y la que pues ahorita está de moda y que toda la gente trae el tema del coronavirus y demás, bueno, esa es otra situación. Es una cuestión que se da sui generis y que las circunstancias nos obligan a hacer, pero que se dan solamente en el caso de que el patrón, el trabajador estén de acuerdo y que tengan las condiciones para desarrollarlo. Y entonces tener las condiciones implica que el trabajador tiene que tener pues el equipo suficiente para trabajar en su casa. Si no, tendrán que buscarse otras alternativas, ya sea un trabajo escalonado en la fuente de empleo, cuidando obviamente las disposiciones sanitarias, o incluso aplicar pues lo que en este caso establece la Ley Federal del Trabajo, claro, que sería mandar al trabajador a su casa a que se pues resguarde por el tema de la pandemia, pero estarle pagando el salario mínimo, que a lo mejor pues allí afectaría tanto al patrón como al trabajador, por lo que ya mencionaba al inicio. Claro, que esta parte es interesante porque además creo que cada vez viene más fuerte en las nuevas generaciones. Digamos que los millennials de alguna forma hemos estado como habituados, ¿no?, a mantener relaciones laborales o contractuales, que no necesariamente a veces te contratan como tal, en las que tú desarrollas tu trabajo desde casa para cualquier otra persona, o incluso muchos profesionistas que desde siempre, como diseñadores gráficos o algo por el estilo, utilizan, ¿no? Pero digamos que si la situación no fuera esta, en la que tú fuiste ese proveedor de servicios, más bien habría un tema acerca de este diálogo y condiciones que hubo entre trabajador y jefe para que se desarrollara de buena forma el trabajo en casa, ¿no? Sí, sí, claro. Y sobre todo pues que a veces no advertimos que las circunstancias ya nos rebasaron. En la actualidad, si tú tienes contacto con alguna persona y quieres seguir teniendo ese contacto, quizás lo saludas y le dices, sí, pásame tu número y estamos en contacto. O sea, no le preguntas, ¿tienes celular? ¿Tienes número telefónico? ¿Tienes redes sociales? O sea, ya damos por supuesto
que actualmente todos los ciudadanos pues estamos ya inmersos ¿no? en la tecnología. Así es. Claro, completamente. Viene un cambio otra vez después de todos los cambios, que es empezar a salir de pandemia. Bueno, si no nos regresan, ¿no? A semáforo rojo, como ya pasó en algunos estados. En el que va a empezar a suceder situaciones de híbridos, ¿no? Es decir, como me presento, no me presento. La primera pregunta aquí es si el patrón puede obligarte a asistir a trabajar. Bueno, cuando existe una prohibición sanitaria, obviamente aplica para todos. O sea, para todos es para todos. Aplica para patrones, autoridades, ciudadanos, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que atenderla. En consecuencia no te puedo obligar. Pero las recomendaciones de las autoridades sanitarias pues, suelen ser precisas en ese sentido. Y si dice, puede realizar actividades bajo ciertos lineamientos, bajo ciertas características y bajo ciertos cuidados o previsiones, entonces el patrón sí te puede decir, necesitas venir. Como por ejemplo en el caso de los edificios o de las instancias de gobierno donde se ha especificado que, por ejemplo, asista el 50% del personal. Entonces quiere decir que tiene que buscarse un mecanismo donde el 50% de los funcionarios tengan que asistir a trabajar. Claro. Y pues no sé, de manera escalonada o buscando alguna alternativa. ¿Y qué sucede en el caso de los sistemas híbridos? Por ejemplo, que a lo mejor en este tema de transición te pidan unos días estar en casa y unos días asistir a la oficina. ¿Cómo funciona en este caso, digamos que, pues, algunos otros contextos laborales, ¿no? O sea, es decir, horarios, todo lo demás, ¿tendría que funcionar exactamente de la misma manera? Sí, tendría que funcionar de la misma manera. La única diferencia es que pues una parte sería de forma virtual y la otra de forma presencial. Pero repito, aquí lo importante es la relación que conserve tanto el patrón con el trabajador. Claro. Y que obviamente pues hagan énfasis pues en que ambas partes tienen que beneficiarse de esta relación. Y viene aquí otra pregunta que también puede ser muy interesante, que es, ¿puedes ser despedido estando en trabajo desde casa? ¿Cuáles serían las situaciones por las cuales te pueden despedir trabajando desde casa? Sí, sí puede ser despedido. En cualquier momento puede ser despedido. Y aquí hay una cosa muy importante que debo comentar, que luego de repente existe la duda en los trabajadores de decir, es que yo no puedo ser despedido, es que todos los trabajadores podemos ser despedidos. La única diferencia o la única situación que hay que observar es que el patrón está obligado a pagarte lo que por ley te corresponde. Pero en cualquier momento el patrón puede rescindir la relación de trabajo. Y si tú no cumples las metas o si por ejemplo no estás atendiendo las labores, un ejemplo, si mi trabajo consiste en atender llamadas telefónicas y resulta que no atiendo las llamadas telefónicas, o no soy lo suficientemente eficiente para darle manejo a la solución de los problemas, pues evidentemente el patrón me va a decir, no estás desempeñando la actividad para la cual te contraté. Claro. En consecuencia pues te voy a despedir y obvio te voy a liquidar o indemnizar dependiendo de la situación específica. Desde la perspectiva, ahora sí en acción, ¿no? Dentro de la Junta Local de Conciliación, que de pronto justamente toca hacer esta mediación entre las dos partes, ¿qué es lo que observas más recurrentemente que causa algún problema o tensión entre trabajador y empleador? Que desde mi perspectiva te puedo decir como funcionario que la sociedad mexicana, yo lo he advertido porque incluso he estado en otros estados también trabajando, como que está muy predispuesta a la contienda, como muy predispuesta al choque, de tal forma que nos cuesta trabajo las conciliaciones, porque regularmente cuando se celebran ya ambas partes llevan una postura muy definida. Y recordemos que cuando tú estás realizando una conciliación y vas con el afán de llegar a consensos, tienes que ir en la idea de que tienes que ceder en algo. Porque si yo llego a una conciliación contigo, por ejemplo, o a un convenio contigo, y si yo me porto inflexible y no voy a ceder en nada, claro, pues evidentemente no vamos a poder llegar a una conciliación, porque lo que tú necesitas no es una conciliación, necesitas una sentencia o un laudo.
Súper. Bueno, tenemos muchos seguidores por aquí en las redes sociales. Les recuerdo que pueden dejarnos sus preguntas. Por aquí tenemos saludos de Karina Álvarez, de Yunon del Río, de Estefanía Ramírez. Saludos, querido doctor y amigo. Éxito. Carla Navaba, excelente tema. Saludos, doctor Telles. Matilde Reyes Mendoza, éxito, amigo doctor Telles. Por ahí todos los alumnos, ¿no? Buscando el punto extra. Dejen una pregunta, a lo mejor hay puntos extras ahora para el examen a los que por ahí están viendo. Justamente, bueno, desde la parte de catedrático que tienes oportunidad justamente de tener estos temas y de hablar de derechos humanos, ¿no? Laborales. ¿Cuál sería la recomendación que darías a abogados que se desempeñan dentro del ámbito laboral con estos temas? Es decir, si bien nos comentabas hace rato que todavía la Corte no se pronuncia en torno a varias cosas o a varias disposiciones, porque bueno, como sociedad y tecnología va más rápido, ¿no? Que de pronto la ley. ¿Cuáles serían las sugerencias que tú les darías para saber cómo enmarcar o cómo guiarse para resolver diferentes problemáticas? Bueno, pues sobre todo yo creo que hay que tener mucho criterio y aplicar el sentido común. Sobre todo tener mucho diálogo con los trabajadores y también con los patrones. Y yo siempre les recuerdo que regularmente los juicios en materia laboral se resuelven antes de empezar. Si el patrón no realiza los procedimientos de liquidación, etcétera, etcétera, del trabajador de una manera apegada a la ley, pues evidentemente en el juicio no la va a poder acreditar, claro, y va a tener un problema. Entonces, la mayor recomendación es que todos apliquemos el sentido común y que seamos sensibles a la problemática del prójimo, ¿no? Por ejemplo, si el trabajador le estoy obligando, le digo, es que yo necesito que hagas trabajo de home office, que hagas trabajo de teletrabajo, etcétera, desde tu casa, y vive en una comunidad apartada donde pues, claro, no tiene internet y demás, es ponerlo como en una situación de mucho conflicto. Entonces creo que aquí lo importante es como llegar a consensos, sobre todo porque pues la Corte no se ha pronunciado. Por ejemplo, por citar una situación, el tema de los Uber, que aún está en contienda, la idea de que si los conductores de Uber son considerados trabajadores para la empresa denominada claro, Uber, o no lo son. ¿Por qué? Porque manejan su propio vehículo y porque están, digámoslo así, rigiendo su propia actividad. Y pues la verdad es que todavía no existe una directriz por parte de la Corte o de la ley que nos diga pues hacia qué sentido. ¿No? Así es. Sí, este tema es muy interesante. Entonces por ahí, abogados, si se están pues vayan a acompañar un caso, este consejo es muy bueno, porque además no solamente como abogado laboral lo hice, sino como desde la parte de trabajo en la conciliación, ¿no? Completamente. ¿Qué consejo, qué tips le darías también, sobre todo por ahí a la generación millennial, primero, justamente por este tema de que estamos enfrentando nuevos esquemas laborales, que a lo mejor para nosotros después de pandemia, la situación de trabajo desde casa sea una situación en la que nosotros a lo mejor continuemos existiendo? ¿Qué consejos nos darías en torno a conocer más acerca de nuestros derechos laborales? Bueno, pues documentarse, sobre todo un aspecto muy muy relevante y que yo les digo incluso a mis alumnos como maestro, es que no nos quedemos con la primera información con la que encontramos en las redes sociales o en el internet, porque pues el tema de las fake news, o sea, es algo que realmente afecta a la conciencia de los ciudadanos. Vemos una noticia, ni siquiera corroboramos las fuentes o corroboramos en qué se basan para poder llegar a esa determinación y ya lo damos por hecho. Entonces, la mayor recomendación que yo le puedo dar a esta generación de millennials es que se documenten, que investiguen, que se asesoren acerca de sus derechos, de las inquietudes que tienen, pero a través de fuentes confiables o incluso a través de las instituciones. Por citar un ejemplo, la Junta se ha modernizado, tenemos ya muchas aplicaciones que son electrónicas, que obviamente podemos como acercar la autoridad al ciudadano, que pues que las apliquen, que las exploten. Completamente. Y también en este mismo sentido, para la gente que está en la academia y que hay ahorita, justamente pandemia nos dejó como un buffet, ¿no? De posibilidades de nuevas tesis o de ensayos académicos.
¿Cómo ves tú, sobre todo porque has estado también todo tu desarrollo profesional vinculado a la academia, el desarrollo del derecho del trabajo? ¿Hacia dónde va? ¿Cuáles son los nuevos temas que vienen? ¿Cómo estudiarlos o cómo aproximarnos a estas nuevas situaciones que nos van a presentar problemáticas jurídicas? Bueno, es un tema muy complejo y que podríamos tomarnos 15 cafés. 15 cafés. Porque el doctor Luis aquí no toma agua. café. Ajá. Pero es un tema muy, muy complejo. Hay muchas cosas en las que están redefiniéndose los conceptos en materia laboral. Ha habido una reforma recientemente muy estructural a la Constitución y una reforma a la Ley Federal del Trabajo, donde ya existen otros conceptos, por ejemplo, sobre la libertad sindical, que pues ya deben de seguirse ciertos protocolos para poder vigilar estos derechos de los gremios, de los conglomerados de trabajadores. Pero siento yo, si tú me preguntaras a mí, ¿cuál sería como que el elemento más significativo que yo advierto a la reforma? Es que la reforma va como encaminada a generar un equilibrio procesal más preciso en la relación entre el trabajador y el patrón. Porque recordemos que actualmente el trabajador tiene pues el principio de suplencia en la queja, es decir, que tiene el apoyo de la autoridad, por decirlo en palabras más sencillas, el apoyo de la autoridad para poder justificar las peticiones del trabajador. Okay. Y pues si el trabajador establece una condición, nosotros la tenemos que dar por supuesta y el patrón tiene que desvirtuarla. O sea, el patrón tiene que acreditar que no es cierto lo que dice el trabajador. Pero creo que la tendencia va como a un equilibrio, porque incluso ya se pretende que los abogados, pues que ya tengan como esa equidad dentro del proceso. Completamente. Por aquí hay un libro muy interesante que yo creo que nos vas a traer de recomendación. Sí, sí. Entonces, no sé si quieras platicarnos un poco acerca de este maravilloso texto. Yo lo estaba viendo desde acá, a lo mejor lo olvida aquí en un cafecito en confianza. Bueno, pues sí, yo se lo recomiendo. Es un libro muy bueno, se llama Derecho del Trabajo y Nuevas Tecnologías, de Felipe Miguel Carrasco Fernández, editorial Porrúa. Es bueno, creo que resuelve muchas dudas acerca del teletrabajo y se lo recomiendo ampliamente. Muchísimas gracias. Pues estamos ya acercándonos al final. ¿Algún último comentario acerca de este tema del home office, los derechos, las situaciones que pudieras dejarle de tarea a toda la gente que nos está viendo? Bueno, pues lo que yo pudiera decir es primero pues que se cuiden. La verdad es que la situación está muy compleja, no solamente en el país, en el mundo, por el tema del coronavirus. Otro aspecto relacionado al home office o al teletrabajo es pues que seamos conscientes de la situación, que pongamos todos de nuestra parte, porque si nosotros buscamos respuestas, soluciones precisas, claras, que vengan en la ley, pues la realidad es que el día de hoy no las tenemos. No existen porque la pandemia nos tomó por sorpresa. Recuerdo el único antecedente que tenemos en México es lo de la pandemia que se generó de la influenza H1N1, no sé si lo recuerdas. Sí, y claro. Bueno, eso nos dejó también una enseñanza, la ley se modificó en atención a esto, pero si mal no recuerdo, el problema sanitario pues duró cuando mucho, ¿qué te gusta? 5 o 6 meses. Sí, o sea, ya digo, ya todo el proceso de que la autoridad dijera claro, ya está por extinto, pero realmente la cuarentena duró, como tú dices, 1, 2, 3 semanas quizás, claro, pero ahora sí se ha prolongado. Entonces pues no existen aún soluciones jurídicas. Seguramente después de esto pues van a irse generando, pero mientras tanto pues tenemos que poner de nuestra parte todos y ser pues poner de nuestra parte, sí, ser empáticos con el conflicto. Completamente. Muchísimas gracias, doctor Luis. Yo creo que lo tendremos de invitado más adelante, justo en este tema de derechos laborales. Creo que sobre todo la parte millennial que platicábamos va a traernos como nuevas situaciones y condiciones laborales que vienen pues por los retos del mundo. Y pues bueno, muchísimas gracias nuevamente. Gracias a ti. Y gracias a Yaya, quien nos acompañó desde casa. Nos vemos el próximo viernes. Déjenos sus comentarios y compartan con quien les pueda servir esta información.